Muchos saludos. Mi nombre es Rocío Quispe Añoli y soy profesora de estudios hispánicos y literatura latinoamericana en Michigan State University. En esta oportunidad, y gracias al apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de mi universidad, vamos a continuar nuestra conversación con escritores peruanos que son miembros del colectivo Quipapacha y nos van a hablar de sus procesos de escritura, sus visiones del futuro y de sus obras, especialmente de los relatos incluidos en el volumen Quipapacha Futurismo Peruano, publicado como libro electrónico en el 2023 y que saldrá en su versión impresa en el 2024. En esta ocasión, tengo el placer de presentar a los autores Tania Tiñalá, que se nos une desde Finlandia, y Daniel Collazos Bermúdez, que se nos une desde Lima. Más adelante esperamos que se pueda unir el escritor arequipeño Sarco Medina Hinojosa. Primero voy a leer sus biografías y luego vamos a proceder a la conversación. Tania Tiñalá es autora de novela corta de la novela corta de ciencia ficción La ciudad de los Nictálopes, que ha tenido por lo menos ya 2 ediciones y por esta novela fue galardonada como escritora del año por la editorial Norma de Perú. Ha publicado además cuentos de la princesa Malva, Lectora de Sueños, Adalín, Micrópolis Zoom y Realidades, y el volumen Exo-Realidades, que incluye una reedición de esta novela, La ciudad de los Nictálopes. Además de esto, sus cuentos han aparecido en colecciones como El día que regresamos, Ucrónica, Yachtamasi, ficción especulativa peruana, y está a cargo de la edición en español de Amazing Stories en la red digital. Daniel Collazos Bermúdez es un escritor de literatura noir y policial, así como de horror y ciencia ficción. Ha publicado el volumen de cuentos Necrópolis y las novelas La heliofobia de M y Maga. Sus cuentos han aparecido en colecciones como 13 veces Sara, Superhéroes, Somos Zombies, Yachtamasi, ficción especulativa peruana, Vienen por ti y en la revista Submarino de Hojalata, entre otras. Escribió y dirigió la producción del microfilm Cholita, con el que obtuvo el segundo lugar en Nonset Filmac 2009 de Bilbao, España. Con Raúl Quirós Andia y César Santibáñez, autores incluidos en la antología Quipapacha, dirige Los Tres Tipos, una plataforma multimedia en redes digitales para la difusión de la literatura y el cine de género especulativo. Y como también vamos a abordar los cuentos de Sarco Medina Hinojosa, quien esperemos se une más adelante, voy a leer su biografía. Medina Hinojosa es un escritor arequipeño de ficción especulativa, periodista y docente. Ha publicado los libros de cuento Palo con clavo y Santo Remedio, La venganza de los Apus, El Equeco y los deseos imposibles, La calle está dura, El color de la música y Toque de queda en la ciudad fósil. Ha participado también en colecciones de ficción especulativa como Yachtamasi, Constelación y Parias, antología del universo 10K. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y vamos a empezar primero con una pregunta sobre sus razones, sus motivaciones como autores para escribir historias de ficción especulativa y más específicamente en el caso de ustedes, historias proyectadas en el futuro. Así que adelante, Tania, empezamos contigo. Ok, muchas gracias por la invitación. Eh,
Bueno, lo que yo puedo decir es de que alguna vez un amigo escritor me dijo, uno siempre escribe el libro que le gustaría leer. Entonces, bueno, definitivamente a mí me encanta la ciencia ficción, la literatura fantástica, la literatura de horror. Entonces, no podría escribir algo que sea sencillamente realista porque no es de mi literatura favorita, ¿no? O sea, escribo la literatura que me gusta leer, así de sencillo. Bien, y dime, ¿cuál fue tu proceso, o si nos puedes compartir, tu proceso para crear ese mundo de la ciudad de los Nictálopes? Bueno, yo lo que siempre digo, yo digo, ya estará la gente aburrida de esto, pero la cosa es que lo que yo escribo son básicamente sueños, ¿no? Y lo curioso es que esos sueños, que yo sé que son los sueños que son para escribir, en otras palabras, mi proceso creativo ocurre durante el sueño, ¿no? Entonces son sueños, digamos, diferentes al sueño normal, ¿no? Son sueños que tienen un principio y un fin y que justamente se desarrolla, e inclusive en algunos momentos hasta escucho una voz como en off que me narra lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, como cuando tú estás narrando. Yo recuerdo que mi esposo me decía, cuando le contaba, le decía, oye, que tiene un sueño fabuloso, que mira, que no sé qué, y me decía, y al final se cayó la cortina y salieron ¿no? ¿Quién fue el director de la película y todo, ¿no? Entonces, porque sí, como digo, hay otra cosa es de que yo no soy parte del sueño, yo estoy realmente como viendo, así justamente, como viendo una película, ¿no? Entonces, sí, digamos que mi proceso creativo ocurre durante el sueño. ¿Por qué específicamente la ciudad de los Nictálopes? Yo creo que tiene que ver con la metáfora de las alas. Estaba en una relación en donde la persona era muy posesiva. Yo recuerdo que en los últimos tiempos ya de esa relación, yo le decía, lo único que te pido es que no me cortes mis alas, ¿no? Entonces yo creo que eh, en realidad la ciudad de los López es una metáfora de eso, ¿no? Es una metáfora de alguien que no encaja en la sociedad en la que vive y bueno, que se encuentra finalmente y que sigue su camino, ¿no? Que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, pero todo lo que está ahí, toda la relación con el padre, ¿no? La madre que es así súper posesiva y qué sé yo, todo eso estaba en el sueño, ¿no? Son cosas que estaban en el sueño. Qué bonita además fuente de inspiración, porque todos soñamos, ¿no? Pero no todos hacemos algo con eso. Y con esto paso a Daniel. Daniel, ¿por qué escribes ficción especulativa, ¿no? Sea del género que escribas, ¿no? Y luego también sé que tu especialidad son historias de horror, ¿no? Y luego también tienes algunas que tratan del futuro. Entonces, ¿cuál es tu motivación para escribir en estos dos géneros, Daniel? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad comparto una parte de lo que dice Tanya. Uno escribe justamente porque quiere, digamos, encontrar una historia que le gustaría leer, ¿no? O ver. Esa es una de mis motivaciones, pero también está el hecho que quizás sea algo cliché, pero yo escribo sin darme cuenta muchas veces para entender lo que está pasando o entender lo que me está pasando, ¿no? O también trato de proyectar, porque como escribo cosas de terror generalmente o cosas así un poco inquietantes, al menos para mí, eh, hago una proyección de lo que podría pasar en determinadas situaciones y trato de ver cuáles son las posibilidades negativas de repente y voy, digamos, desarrollando las historias de esa manera, ¿no? Cuando he comenzado a escribir lo que es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en este cuento de dependencia programada,
estábamos en un punto en el que nos encontrábamos encerrados por la cuarentena digamos, y todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Y había muchos cuestionamientos y creo que todos estábamos muy involucrados en las noticias que nos iban llegando y tenía muchos cuestionamientos de qué iba a suceder, qué iba a pasar, ¿no? En el medio de todo eso, pues creo que fui recogiendo un poco también de algunos amigos las inquietudes que tenían, los temores, ¿no? Y las conspiraciones, ¿no? Entonces, todo eso creo que es un gran material para poder escribir, ¿no? Bien, ¿y por qué tienes este gusto, esta preferencia por escribir literatura de horror? Creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Creo que esto parte desde mi infancia. Yo voy a decirlo de una forma graciosa de repente, pero he sido sometido a ver muchas horas de televisión el programa de Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Mi mamá era una gran fanática de ver estos programas bueno, contagiado un poco por eso, veía La Dimensión Desconocida y todo lo que, digamos, estos programas de antología, digamos, de suspenso o terror, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Eso es una cosa que a mí me ha motivado. Como que siempre he tenido las ganas de escribir una historia que sea inquietante y sobre todo al principio pensaba mucho en inquietar a mi mamá, ¿no? Cuando escribía cosas. Hacerlas pasar, que si ella leyera algo mío, lo pasara mal, pues, ¿no? Luego eso se ha ido digamos, expandiendo y quiero que la gente un poco siente ese temor, ¿no? Pero no es solamente el temor, creo, el terror o ese tipo de historias, eh, analizando un poco más y estudiando un poco más sobre el género y sobre estas cosas, el terror, el suspenso, este tipo de historias son buenas herramientas no solamente para el escritor, sino para el lector, ¿no? Es como un juego que nos prepara, ¿no es cierto? Nos prepara para momentos, digamos, críticos que sí vamos a pasar en la vida real. Claro, el terror es una gran exageración, ¿no? De esto, o el suspenso es una gran exageración muchas veces de lo que puede suceder, pero de alguna forma ya estamos entrando en un entrenamiento al escribir o al leer esas historias para cuando pase algo ya no se sienta tan terrible o sepamos cómo actuar de repente, ¿no? Bien, ahora quisiera que pasáramos a sus obras específicas y quisiera que habláramos de los relatos, ¿no? Que están antologados en el volumen Quipapacha, ¿no? Y cómo imaginan el futuro del ser humano peruano, tanto en cuerpo como en persona, porque estamos trabajando mucho el tema del cuerpo, ¿no? En muchos de los relatos y los de ustedes dos encajan en ese patrón temático, entre otros, ¿no? ¿Cómo imaginan el futuro del ser humano como cuerpo y como persona o su deshumanización en sus obras, ¿no? Y está el ser humano y estamos pensando en el peruano, porque además el Perú está muy marcado en sus obras. Estamos destinados a ser controlados por otras instancias fuera de nosotros de poder, sean gobiernos, estados o tecnologías. Tania, empezamos contigo, especialmente en tu cuento Miraflores. Y si esto sucede en otros cuentos tuyos, adelante. Bueno, a mí me gusta mucho analizar o tratar justamente el tema de la otredad, ¿no? Entonces, el tema de las mujeres o las diferencias sociales, etcétera. Entonces, siempre me interesa eso de la otredad. Em, pero yo no creo que estoy pensando en el futuro. Ian Banks, un escritor bastante conocido, no, Ian McDonald, perdón, me equivoqué de Ian. Ian McDonald, un escritor bastante conocido de ciencia ficción, una vez dijo, ¿no? Que la gente piensa que la ciencia ficción habla del futuro cuando en realidad habla del presente, ¿no? Entonces, es una metaforización del presente. Y es curioso que esté diciendo esto porque no había pensado en esta respuesta al principio, porque cuando tú estabas diciendo, estaremos dominados, pero lo estamos, ahora lo estamos, ¿no? Estamos inclusive en cualquier parte del mundo, no solamente en Perú,
o no solamente en los países latinoamericanos, pero estamos dominados inclusive o controlados inclusive por cosas que ni siquiera nos damos cuenta y que pensamos que son que es normal. Estoy pensando, por ejemplo, en algo muy típico, ¿no? La moda. ¿No? Me acuerdo que cuando mi hija era adolescente me insistía mucho de que esto, que, ay, qué horror, esta chica no se maquilla así, entonces está fuera de moda y que no es cool y que no sé qué, que no sé cuánto. Y una vez me molesté tanto que le dije, ¿y tú te crees muy cool? Si todas las chicas se visten igual, todas se maquillan igual, todas se peinan igual. ¿Qué hay de cool en eso? ¿No? Porque además, como mi grupo justamente es bueno, tengo varios grupos, digamos, pero los que yo considero mis amigos son justamente la ciencia, los grupos de ciencia ficción. Ya una vez César Santibáñez en una conversación dijo, ¿no? De que todavía recordaba, ¿no? Que cada 2 semanas nos reunimos, ¿no? Entonces, mis amigos que yo llamo los extraterritos, y que ellos se autodenominan la mafia finlandesa, o la mafia porque, bueno, nos reunimos para hablar de ciencia ficción o de cualquier cosa, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, lo que más me gusta de eso es de que todos son tan diferentes, ¿no? O sea, no seguimos las normas, justamente, pero eh, la, no sé cómo decirlo, la moda, pero la moda en el sentido de qué, de la norma, no sé muy bien cómo explicarlo, no sé qué palabra utilizar. La moda es lo que más se me parece, pero creo que hay otra palabra que es más adecuada, pero en todo caso, es increíble que se nos convenza que tenemos que tener tal cosa, tenemos que vestir de tal manera, que tenemos que trabajar en esto para ser realmente, para tener éxito en la vida, ¿no? Cosas por el estilo, me parece increíble. ¿No? Que se acepte como que es normal, o sea, no se acepta como que es una dominación, sino más bien que, claro, que como es una libertad. Yo me expreso a través de la moda, ¿no? Y sin embargo me visto exactamente igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos dominados por fuerzas, no sé si políticas o qué sé yo, pero por fuerzas sociales que nos obligan a hacer cosas que inclusive no queremos, estamos dominados. Y que eso va a cambiar, lo veo muy difícil, ¿no? Porque es prácticamente parte del ser humano, ¿no? O sea, tenemos esta necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Pero el problema es cuando pertenecemos como ovejitas, ¿no? Porque sí, yo, sí, yo tengo mis tribus, como digo, mi tribu de extraterrestres, mi tribu que yo digo bueno, voy a decirlo, porque también soy de la comunidad, em, de Kinky, ¿no? Entonces, mi otros son uno es mis extraterritos, los otros son los pacharacos, ¿no? Mis dos grupos, pero somos grupos que, digamos, se consideran que están al margen, ¿no? No entramos dentro de la norma, justamente, ¿no? Y lo que yo encuentro rico justamente de eso es de que siempre te vas a encontrar con uno que te va a sorprender. Que en cambio, por ejemplo, yo veo los jóvenes, todo, ¿qué te sorprende? Nada, porque todo es igual. Y eso sí me parece peligroso, quizás hasta más peligroso que la política, porque además todo está ligado, ¿no? Todo está ligado. Entonces me parece muy peligroso que estemos dominados por esta cosa que aparentemente es invisible y sin embargo es muy visible y que no, nos dice cómo debemos ser como personas, qué significa ser una persona de suceso, ¿no? O sea, tener éxito, qué significa tener éxito, ¿no? Y sí me parece muy, muy peligroso. Y eso es esa necesidad de, como dicen en inglés, to fit in, ¿no? De pertenecer, ¿no? Eso nos lleva a crear, por un lado, a crear una serie de identidades que no corresponden con la realidad completa. Es muy interesante ese tema de la percepción, la autopercepción, cómo me perciben los otros, cómo quiero que me perciban los otros, y esto fit in para funcionar
en la sociedad, ¿no? Y quiero aprovechar para darle la bienvenida a Sarko Medina Hinojosa, que finalmente se nos ha unido, autor de 2 cuentos antologados en el volumen Quipapacha, Microleyenda y Despidiendo el Abuelo. Y Sarko, estamos, los autores están respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo imaginan en sus cuentos, ¿no? En los cuentos específicos de la antología, cómo imaginan el futuro del ser humano peruano, ¿no? Cuerpo y persona en sus sombras, en sus obras, perdón, y si estamos destinados a ser controlados por gobiernos y tecnologías. Así que antes quiero darle la palabra a Daniel sobre este tema en su cuento y luego seguimos contigo, Sarko. Bienvenido. Bien, yo creo que sí, estamos dominados, ¿no? Dominados por, digamos, lo que la tecnología, ¿no? La tecnología, hace un mes o algo por el estilo, me parece que ha comenzado a salir al mercado estos lentes, digamos, de Apple, ¿no? Lo cual a mí, como muchas cosas de la tecnología, sí, o sea, a pesar de que estoy muy involucrado con cosas de la tecnología, a mí los lentes me han dado mucho miedo, ¿no? Me han dado miedo, ¿por qué? Porque siento que nos van a deshumanizar, ¿no? Y nos van a hacer perder ya muchas cosas de las que, digamos, ya no controlamos, ¿no? Por decir, el hecho de sentarse a cenar, a comer y conversar con otras personas, estamos pendientes de los teléfonos, ¿no? Eh, y todo eso está repercutiendo, creo, también a nivel de nuestra salud mental, ¿no? El hecho de que muchas veces estamos caminando por la calle y estamos mirando el teléfono y no miramos arriba, no miramos la luna, que parece una tontería, pero es algo tan bonito de ver muchas veces, o no apreciamos lo que tenemos alrededor porque estamos siempre saltando de pantalla en pantalla, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Y creo que es justamente lo que se refleja de alguna manera en el cuento de dependencia, ¿no? Es una persona que está viviendo a través de una pantalla, sentado, ¿no? Que, bueno, en mi caso particular, pues yo me pasaba días sentado frente a la computadora durante la pandemia. Ahora más o menos es parecido, pero no al nivel de la pandemia, ¿no? Y me ponía a pensar también en lo que es la reflexión sobre el cuerpo, ¿no? Y también recordaba, ¿no? Nosotros a veces no somos dueños tampoco de nuestros actos, o de alguna manera, porque yo no soy un antivacunas, ¿no? Yo aclaro esto, no soy un antivacunas para nada, pero de alguna manera sí estuvimos presionados todos por el miedo de no contagiarnos y todo eso, y fuimos todos a vacunarnos por el hecho de no querer morir, ¿no? Entonces hay un hecho de control ahí, hay un hecho de control y que yo veo, y esto lo digo, insisto, no soy antivacunas, pero sí soy un poco conspiranoico. Lo veo últimamente en noticias, ¿no? Cada mes aparece noticias sobre que hay un nuevo virus que puede ser letal y no sé qué, y la vacuna de esto y la vacuna del otro. Y siento que de alguna forma hay grupos que están tratando de hacer digamos, están tratando de ejecutar un segundo plan, ¿no? Eh, claro, ya hay mucha gente que no lo va a tragar ahorita, ¿no? Pero eso, ¿no? Y una cosa que se me olvidaba de decir sobre la tecnología, que también es algo que nos domina con el tema del teléfono, por ejemplo. Yo recuerdo una anécdota muy pequeña. Yo trabajo en muchas cosas y justamente mi carrera es de publicidad y he estado rodeado con muchos publicistas, ¿no? Me acuerdo hace años, yo tenía un teléfono muy sencillito y el hecho de estar rodeado de toda esta gente miraba, sacaban todos los teléfonos, los ponían en la mesa, ¿no? Y yo sacaba el mío para hacer alguna actividad y siempre fui criticado por mi teléfono, ¿no? O sea, ese vejestorio, que no sé qué cosa, y de alguna manera terminas siendo apartado socialmente por eso, ¿no? Y ya, está bien, podemos superar el tema social, pero a veces incluso afecta el tema laboral. Entonces,
lamentablemente, muy en contra de mi voluntad, lo juro, tuve que comprarme un teléfono mejor para poder tener oportunidades de trabajo con estas personas, porque no es que yo estaba rezagado, ¿no? Ahora, por supuesto, me importa un pepino, ¿no? O sea, yo tengo lo que tengo y no necesito impresionar a nadie, ¿no? O sea, de verdad, creo que no puedo decir que estoy al 100% libre de esa esclavitud, pero creo que sí me voy liberando y tengo, como dice Tanya, tengo la suerte de tener justamente amigos que no le dan tanto peso a estas cosas, que son justamente los amigos escritores, ¿no? Sí, justamente lo que dices se conecta con lo que acaba de señalar Tania, ¿no? Sobre esta necesidad de fit in y de seguir las modas. Y bueno, yo considero que cuando una persona da ese paso de que no, yo voy a hacer lo que no voy a estar esclavizado a ese tipo de adicciones o modas, yo considero que eso es parte del proceso de maduración del ser humano, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, Sarko, querido, bienvenido. Ya leí tu biografía al principio de esta sesión, así que la pregunta está sobre cuál es el destino del cuerpo humano, ¿no? Cuerpo y persona en tus obras, específicamente Despidiendo al abuelo. En este caso, y si estamos destinados a ser controlados por el gobierno o tecnologías u otras instancias de poder. ¿Cómo tratas esto en tu cuento? Gracias. Gracias. Saludar a Tanya, a Daniel, a ti, Rocío, por favor. Gracias por la espera. Amigos, los quiero un montón. Con respecto del mundo donde se inserta Despidiendo al abuelo, porque en realidad es una ucronía, es un mundo crónico cercano al el cual estoy trabajando. Está ganando el tiempo porque me parece de que muchas de las cosas se están adelantando de lo que yo pensaba en este mundo crónico, donde la tecnocracia iba a dominar, va a dominar en realidad todo bajo un concepto. El ser humano está destruyendo la humanidad, está destruyendo, perdón, el mundo está destruyendo la naturaleza, entonces hay que ponerle coto, y la única manera de ponerle coto a esta destrucción masiva es acomodando la supervivencia del ser humano a la naturaleza, para poder aprovechar sus recursos, iniciar el viaje hacia los diferentes planetas cercanos, aprovechar los recursos de estos y empezar la migración hacia la galaxia, ¿no? Para poder transmitir la humanidad, ¿no? Porque el fin del ser humano en esta ucronía es la transmisión de la humanidad como tal, no importando, ahí va un detalle, no importando el ser humano como individuo, en realidad, sino aprovechando la individualidad o la deficiencia que tiene el ser humano al tratar de ser tan individual para este viaje final, ¿no? Para este viaje final. Y dentro de eso hay una larga historia, bueno, y esta historia se centra netamente en ya cuando el proceso se ha adelantado. Hay una generación que ha sufrido o ha vivido o ha disfrutado, en todo caso, la tecnocracia acá en el Perú, pero el personaje no. El personaje es un ser de dos mundos y lo equiparo pues a una persona como yo, que soy de dos mundos, ¿no? Tanto analógico como digital, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se le denominaban a esos celulares? Acá le decíamos zapito, ¿no? Zapito. Sí. Entonces, los Motorola me acuerdo geniales, ¿no? Eh, entonces, me traslado, de alguna manera me he querido trasladar a cómo reaccionaría yo claro, la tecnología te impuso a que empezaras a reciclar, ¿no? Pero dentro de ese reciclaje empiezan a reciclar también a las personas, porque como no sirven para este proceso final que es la supervivencia del ser humano, entonces los vagos, los borrachos, los deficientes mentales, los ancianos, los deformes, los alcohólicos, los drogadictos, los corruptos, todos aquellos que interrumpan este camino tecnocrático hacia la transición de la humanidad hacia las estrellas, entonces es posible de reciclar. ¿Por qué? Porque las leyes van trasladándose así. Entonces, mientras las personas van ganando espacios, libertades, mejor condición de aire, se recupera la naturaleza, se van trasladando a ciudades ecoefectivas, ¿no? El personaje se ubica en una ciudad cercana a Arequipa, bueno, no digo el nombre, pero es una ciudad satélite, plana, bien bonita, ¿no? Donde todo está
bien condicionado, ¿no? Y todo ya está reglamentado, ¿no? Y estas personas a los 75 años tienen que morir. Ya lo aceptan, ya ha habido varias tandadas de personas que lo han hecho así, pero él, digamos, en las vísperas de este suceso, se revela, se revela, ¿no? Pero es una rebelión más que todo contra la forma como lo han llevado hacia ese momento, porque él se dejó. Y yo siento que eso es lo que va a pasar y lo que está pasando ahorita. Nos estamos dejando llevar, tanto así que no somos capaces de sobrevivir. Los he escuchado y todos tenemos en común algo. Este aparato es ya inefable, es parte de nosotros, ¿no? Es como un anexo. Yo en diciembre sufrí el robo de mi celular del anterior y estaba tentado a comprarme uno de teclitas, ¿no? Pero también igual que Daniel, por el tema de mi trabajo que es comunicacional, no podía hacerlo, ¿no? No podía hacerlo. Pero me descubrí a mí mismo que fue una de las mejores excusas que me pude inventar para poder comprar este celular, para tener un Snapdragon no sé qué, para que la cámara tuviera tal cosa, para que la velocidad, todo una excusa, ¿para qué? Para poder enviar emoticones por WhatsApp. Y yo creo que es el, ¿no? Y muy pronto piolines a mis grupos de amigos, ¿no? Diciendo buenos días, porque eso es a lo que estoy, voy a llegar. Pero pienso esto, ya estamos condenados. De repente, porque sí tengo una fe y comparto mucho con Graham Greene, ¿no? Que es un escritor que escribió una novela que es El poder y la gloria, es muy, muy interesante con respecto de qué es lo que nos mueve. Yo creo de que el hecho de que tenemos una pequeña cuota de poder sobre nuestra humanidad, que es el individualismo, que hace que estemos subyugados y factibles a que la tecnología que aparezca, cualquiera que sea, dentro de acá 5 años, la vamos a consumir como si se fuera la última Coca-Cola del desierto. Desesperados, vamos a comprarla y si no la compramos, vamos a intentar sacarle la vuelta, pero con otra tecnología, ¿no? Como lo que hacemos ahora, ¿no? Las IA nos abren la puerta a diferentes mecanismos, ¿no? Nos ofrecen un futuro, ¿no? Así es de que yo creo que eso va a ser. Y hace poco me he encontrado con una de las teorías del aceleracionismo, perdonen, pero una palabra larguita, y me he percatado que en realidad lo que escribo tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es que el ser humano está ya condenado, ya sabe que el mundo lo está destruyendo, no hace nada porque no le importa el reloj ni nada por el estilo, ¿no? Final de la humanidad. Así es que lo que está haciendo ahorita es acelerar el proceso, ¿no? Mejor acelerémoslo. Vamos a acelerarlo, vamos a ver qué decanta, ¿no? Terminemos los recursos. ¿Realmente vamos a tener guerras por el agua? No lo sabemos. ¿Realmente vamos a acabar todas ¿no? La geografía, vamos a volver a la época de las cavernas? No lo sabemos, pero a ver, vamos, intentémoslo. Entonces no creo que ya haya vuelta atrás, ¿no? Y de eso se trata también mi cuento, porque no tiene un final de rebelión, no tiene una situación donde el individuo gana al monstruo, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que al final, resignado, ingresa a ese final, pero no sin antes haber dado su último estertor de rebeldía, ¿no? De poder existir, un luminazo en medio de la oscuridad para decir, fui. Hay como un halo de luz en esa rebeldía, en esa resistencia, ¿no? Hay algo de agencia y en eso estar en ese rayito de resistencia, como ya hemos trabajado tu cuento Despidiendo al abuelo en mi clase, ¿no? Es que los estudiantes ven, acá hay algo de esperanza, ¿no? Es muy interesante cómo hace la lectura, las diferentes generaciones, porque lo que yo estoy observando es que los estudiantes con los que trabajo ahora son de la generación Z y son más optimistas que yo, que el tipo de lector que soy yo. Eso es muy interesante y eso se encarna, lo que tocabas de decir, se encarna justamente en el protagonista de este cuento, ¿no? De el abuelo, ¿no? Despidiendo al abuelo. Bueno, ahora, bien, si bien todos los relatos de los que estamos hablando ahora se ubican en el futuro, son visiones del futuro de alguna u otra manera, ¿no? Sin embargo, en todos ellos encontramos denuncias
de problemas sociales o históricos que son muy actuales en el Perú, ¿no? Y quisiera que habláramos de eso un poquito, ¿no? ¿Qué problemas sociales o históricos se denuncian o se exponen o se señalan en Miraflores? Por ejemplo, Tania, empecemos contigo. Evidentemente el racismo, ¿no? El racismo y el clasismo que existe en general en América Latina, diría yo, no es solamente el Perú. Yo creo que todavía estamos hablando justamente de lo mismo, ¿no? De estas, de qué es lo que es correcto, etcétera. Evidentemente, el latinoamericano trata de demostrar qué tan blanco es y siente un desprecio por sus orígenes, ¿no? Sin darse cuenta que son esos orígenes lo que lo hace interesante, ¿no? Los que tienen los orígenes, porque evidentemente que existen en Latinoamérica existe bastantes criollos, ¿no? Que yo me acuerdo dos cosas que están en común, ¿no? La primera, o sea, que están conectadas, mejor dicho. La primera, una periodista finlandesa que va al Perú, se entrevista con este dueño de esta casa hermosa que existe en pleno centro de Lima, que está súper bien cuidada y todo, ¿no? Y que dentro dice que es preciosa, que tiene un jardín divino y qué sé yo. Y el tipo le saca su árbol genealógico y la finlandesa estaba, pero, ¿no? Entonces me pregunta, ¿no? Mira, cuando fui, este señor me mostró su árbol, me sacó un árbol así, que decía que su familia, que se dice que es el árbol genealógico. ¿Por qué? Entonces le dije, para demostrarte que desde que su familia vino aquí, él no se ha mezclado su familia no se ha mezclado ni con indios ni con negros. Y ella se quedó, ¿y por qué? Porque se considera de que eso es inferior, ¿no? Entonces, y ella se quedó pues confundida, ¿no? O sea, primera vez en su vida que veía algo así. Le cuento esta anécdota a una amiga española acá. Y ella me queda mirando y me dice, si mi familia fuera de los españoles que llegaron a Latinoamérica, qué vergüenza, yo no lo diría. Entonces te das cuenta ¿no? La diferencia y sin embargo allá pues más bien tratan de, ¿no? De, qué sé yo, ¿no? Tratar de ser lo más blanco posible. Entonces, eso es para mí una cosa que me parece terrible, ¿no? Me parece terrible que... Mira, yo jamás he tenido tantas, mejor dicho, en donde más yo he recibido racismo es en el Perú. Más que en Europa, más que en Filipinas, ningún problema. No, más bien pensaban que yo era una filipina, entre comillas, rica, porque tengo párpados, quiere decir que estoy mezclada con blanco, ¿no? Evidentemente, al tener un marido nórdico, además, ¿no? O sea, me ha pasado varias veces que he entrado a un restaurante en Lima, en Miraflores, y que dos criollas están conversando y que de pronto me ven llegar con un tremendo vikingo, ¿no? Y se quedan con la boca abierta mirándome de pies a cabezas, que tú sabes lo que están pensando, es si esta india, ¿qué hace con semejante gringo, no? Y yo siempre le decía de broma a mi marido, y ¿sabes qué? Lo peor es que el día que esté así, pero recontra caliente, me voy a acercar y les voy a decir, y además, ¿sabes qué? Soy mayor que él, ¿ok? Porque además es verdad, o sea, mi marido era 5 años menor que yo, mi pareja ahora es 10 años menor que yo. Ya, ya, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, esa envidia, ese desprecio hacia las otras, culturas consideradas inferiores, que yo no sé por qué se pueden considerar inferiores, ¿no? Entonces, como les estaba explicando antes de empezar esta grabación, ahora me doy cuenta que yo tengo la suerte de haber tenido una abuela serrana y una abuela de la selva. Entonces, que yo conozco, que yo puedo decir que no hay un Perú, hay diversos Perús, con diversas personalidades, con diversas maneras de actuar, con diversas comidas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es importante.
siempre, porque como digo, yo he sufrido racismo en mi propio país, entonces para mí es importante, como estaba diciendo, hablar de la otredad. Y esa otredad es justamente la persona que es despreciada porque según ciertos criterios pertenece a la cultura inferior. Muchas gracias, Tania. Sí, estoy tomando notas porque, bueno, hay tantas coincidencias, hay otredades, ¿no? Todo lo que tú has mencionado de alguna u otra manera lo he experimentado y todavía experimento, fíjate, no estando en Perú, y sí, yo estoy de acuerdo contigo, en mi situación individual, el racismo más fuerte que he experimentado ha sido en el Perú. Sin embargo, mi otredad genérica, es decir, como mujer, lo experimento bastante en los Estados Unidos. Lo que sucede es que es muy sutil, no te das cuenta, ¿no? Pero sucede. Pero bueno, sigamos con el tema de denuncias y problemas sociales o históricos, ¿no? Que se manifiestan en sus obras. Daniel, en el caso de dependencia programada, ¿hacia dónde apunta? Bueno, en realidad, no sé si es una denuncia social, quizás sí. Está muy presente en dependencia, por ejemplo, es el hecho de, digamos, hay una cierta, bueno, no una cierta, hay un rumbo en el que siempre nos movemos, ¿no? Siempre estamos mirando afuera, siempre miramos el extranjero, ¿no? Eh, Todo el tiempo lo extranjero es mejor, eh, y vamos perdiendo nuestra identidad, ¿no? Eso sucede mucho en dependencia, incluso con los nombres, ¿no? Claro, estamos en otra época y de todas formas, pero a mí al momento de colocar los nombres de los personajes, por decir, pensar en el protagonista que se llamaba Roger, ¿no? Pero la mamá se llamaba Micaela, ¿no? Entonces, ahí es algo que sucede, digamos, en la actualidad, ¿no? Yo cuando enseño tengo muchos alumnos que tienen nombres extranjeros, ¿no? Pero súper extranjeros, no españoles, no, súper extranjeros, ¿no? O sea, ya otros idiomas. Incluso me ha pasado tener conocidos que tienen nombres hasta de bandas de heavy metal. O sea, eso también es loquísimo, ¿no? Esa es una cosa para mí muy curiosa, porque hay una pérdida de la identidad hasta desde el punto de vista del nombre, ¿no? Después en el cuento se va hablando de que ya no se celebra lo que es el Día de la Independencia, ¿no? Eh, o sea, todo eso se va desechando, los nombres de las calles van pasando a tener nombres de cualquier otra cosa menos de héroes, próceres, nada, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, si bien está proyectado en el cuento como algo futuro, creo que es algo que nos pasa, ¿no? Por más que el peruano dice que tiene una gran identidad, ¿no? Y que sí valora mucho lo que tiene, hay esta tendencia, digamos, también está el hecho de que necesitamos una validación. Yo me incluyo en todo este problema, ¿ah? Eh, yo recuerdo que hace un tiempo se comenzó a rondar en internet un cortometraje que era sobre la marca Perú, ¿no? Donde un grupo de peruanos iba a una ciudad de Nebraska y todos comían la comida y qué sé yo, todos eran felices y lo disfrutaban. Yo esto lo he conversado muchas veces con mis alumnos, perdón, en clase, porque hemos tratado de estos temas y yo les preguntaba, ¿y este comercial, este spot, este cortometraje, para quién está dirigido? Y ellos me decían, para el extranjero. Mentira, les decía. Esto es para el peruano, porque ahora el peruano va a ver que el norteamericano está comiendo su picarón y dice, ah, no, el picarón es bueno, el picarón es rico. Y eso está súper mal, pues, ¿no? Porque no deberíamos necesitar de alguien de fuera para nosotros valorar lo que tenemos adentro, ¿no? Por ahí, ese es el tema, digamos, social que yo creo que abordo ahí en Dependencia.
Sí, Daniel, todo lo que es, sigo tomando notas porque todos los cuentos se cruzan y se intersecan. Y bueno, en el caso de dependencia programada es obvia la denuncia sobre esta adicción a inteligencias artificiales o bueno, ¿no? De eso ya hemos hablado, pero también lo que sale, lo que ha salido cuando inicié esto en la clase y el año pasado también cuando lo enseñé, es el conflicto generacional, ¿no? El conflicto es muy interesante. Para abordar la relación entre los personajes de tu cuento, de este cuento, tengo que explicar las diferentes generaciones, ¿no? Que yo sé que las generaciones de las que estamos hablando, desde donde yo estoy hablando, ¿no? Son generaciones de la sociedad norteamericana, los baby boomers, luego que se extienden, qué interesante, ¿no? Que se extienden al resto del mundo, pero son generaciones definidas por los Estados Unidos, ¿no? Baby boomers, generación X, millennials, generación Z, y luego la siguiente, lo acabo de aprender, la generación que sigue a la generación Z se llama la generación alfa, los que han nacido después del 2010, pues, ¿no? Pero, Rocío, fíjate, perdón que te interrumpa, ¿no? Fíjate, antes los baby boomers, ¿no es cierto? De los baby boomers a la generación X había un largo espacio. Ahora una persona, yo tengo 43, yo converso con una persona de 30 y algo y hay un margen, ¿ah? Hay un margen. Cada vez, es una brecha larga a veces cuando hay una corta cantidad de, digamos, o sea, la edad no es tan diferente, ¿no? Pero sí se abren brechas por la tecnología también, yo creo. Es por el avance brutalmente rápido de las tecnologías y de los espacios virtuales y la inteligencia artificial. Yo creo que ahora con la explosión de esta conciencia de la inteligencia artificial que puede crear textos, videos, imágenes, etcétera, probablemente lo va a acelerar, que se conecta con lo que el aceleracionismo, tampoco lo puedo decir, que Sarko menciona, ¿no? Entonces, como les digo, todo está conectado. Y este tema de las generaciones me trae ahora a Sarko, ¿no? Porque también lo examinamos en tu cuento. Y también Sarko, háblanos del problemas sociales, históricos, sociológicos, como lo de las generaciones, que aparece tanto en Dependencia, en Despidiendo al Abuelo, como en ese otro cuento que tenemos catalogado, que es un poco más difícil de coger, digamos, porque es más filosófico, Microleyenda. Empecemos con Despidiendo, Sarko. Bueno, ahí hay un tema que justamente han estado hablando que es la discriminación, pero en esta es el edadismo, ¿no? Que es una palabra que se ha creado para la discriminación por edad. Y vemos a un abuelo que viene de esta generación, ¿no? Digamos, donde todavía podía comer pollo a la brasa, porque todavía estaba permitido quemar madera para comer. En el tiempo donde él se ubica, está totalmente prohibido cualquier emanación de humo. O sea, tanto así de que la marihuana recreacional en ese futuro, no lo dice el cuento por si acaso, ¿no? La marihuana recreacional es una suerte de soma, ¿no? Que es un sticker que se pega porque está prohibido totalmente cualquier emanación de humo. Es mortal, te mata. Y él consigue un pollo a la brasa. ¿Por qué digo esto? Porque su nieta nunca tuvo esa experiencia. Y si bien es cierto, a veces trato de que los cuentos puedan ser leídos por todo el mundo, pero creo que un peruano va a entender muy concretamente cuando la comida que más le gusta, la de la abuela, lo que sea, pero el pollo a la brasa es tan universal acá en el Perú, que imagínate que alguien nunca haya tenido la dicha de comer un pollo a la brasa. Y su nieta, que estudia sociología de los peces, es en serio, o sea, en ese tiempo hay un tema ahí que estudian para que los peces puedan sobrevivir grandes viajes. Sí, es todo un tema, ¿ya? Pero él no la entiende a su nieta, no la comprende y su nieta no lo comprende, lo que está pasando ahora, pero llevado a un futuro cercano, ¿no? Y me he divertido
Y también he llorado porque con este abuelo, o sea, él recuerda cómo eran los tiempos antiguos, ¿no? Y todo lo que ha tenido que él que sacrificar como sociedad, parte de esa sociedad, para que su nieta tenga la posibilidad de tener un futuro mejor, o sea, las posibilidades que su generación nunca la vio, que era la solución de la depredación, ¿no? El consumo, su nieta lo tiene. Su nieta está encaminada hacia un futuro glorioso donde la humanidad irá hacia los espacios, ¿no? Pero no lo entiende. O sea, llegó a ese punto, pero no lo entiende. Entonces, yo creo de que es lo mismo que les está pasando a muchas personas que ya esperan a nosotros muy bien, ya donde ven de que su forma de vivir, que era ahorrar, que era tener, es el chiste de que mi abuelo a los 42 años ya tenía 3 casas, ¿no? 5 predios, y en serio pasa. Claro. Y ahora yo ni siquiera puedo comprarme un televisor, ¿no? Lo sigo pagando, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es terrible porque no logran encajar, no logran comprenderse. Y hay unas peleas generacionales muy fuertes, ¿no? Y empieza la discriminación, porque ya no se lo ve a la persona mayor como fuente de experiencia. Al contrario, las experiencias que tienen ya son invalidadas, ¿no? ¿No? Sí, 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 ya, sí, sí, tenías que caminar 2 kilómetros para ir a comprar el pan, ya, pero ahora no, pues, ya no es pues así, ¿no? Tenemos carro, pues, no te pasa. Entonces hay una invalidación total hacia la experiencia, ¿no? Ya no se valora. Les cuento algo, o sea, yo tengo 45 años, yo sé que si me quedo sin trabajo, me va a ser imposible conseguir un trabajo al mismo nivel, porque tengo 2 generaciones de chicos que vienen con un montón de ideas mucho más fuertes que yo. Entonces me voy a tener que dedicar a otra cosa. Obviamente, un restaurante, ¿no? Pollo a la brasa, efectivamente. Este es el problema que estamos viviendo y que se va a incrementar, pienso yo, trasladándolo en este cuento hacia el futuro, donde ya los ancianos van a ser, en realidad, como se ve en algunos países, candidatos a la eutanasia, porque no pagan su seguro. Su seguro se acabó, entonces ya no tienen posibilidad de seguir. El Estado no va, no va a mantenerlos. Entonces, eso creo que sí es una realidad. Y ahí trato de alguna manera, ¿no? De plantearlo, ¿no? En microleyenda es más que todo, como bien has dicho, es algo más sutil porque es apropiación tras apropiación, ¿no? Una apropiación cultural que se tuvo y una apropiación histórica religiosa que se tuvo en el incanato, ¿no? En el Cusco tenían una forma de sujetar a los pueblos, ¿no? Llevaban sus vacas sagradas, las trasladaban al Cusco y de alguna manera tenían secuestrados a los dioses de algunos pueblos. Y en el español, y lo que hace es, ¿no? Agarra y los templos del Coricancha lo convierte en templo católico, el templo dominico. Está muy bien, está muy bonito, todo lo que tú quieras, pero es la imposición sobre la imposición, ¿no? Entonces, esa figura reflejada hacia lo que nos va a pasar, ¿no? Nos va a seguir pasando. Daniel dijo algo que me parece calza también con este microcuento, y es de que en el futuro nos va a importar altamente cómo se conserve Machu Picchu. Aunque sea lo van a poner de digital, que sea van a crear paredes imaginarias para que lo vayamos a visitar con Google. No importa, el hecho del lugar que ahí pueda ir la gente a seguir consumiendo turismo va a prevalecer antes que la identidad cultural que representa. Y eso lo estamos viviendo. Aunque paso a una denuncia, 6.000 turistas al día es una cosa inimaginable, ¿no? La Yacla no aguanta esa cantidad, no va a aguantar, ¿no? Hay una depredación cultural muy fuerte acá en el Perú, así es que es un cuento que sigue transmitiéndose y va a seguir viviendo lo que adolecemos, ¿no? Seguimos despreciando el pasado, imponemos nuestros propios dioses, nuestros nuevos dioses, hoy en día la tecnología, y así vamos a continuar, ¿no? Sí, bueno, tú lo sabes, Sarco, te lo dije desde el comienzo, Microleyenda es un cuento hermoso, ¿no? A mí me gustó muchísimo desde la primera vez que lo vi y te escuchaba y pensaba, bueno, ya hay fotografías las llaman 4K, de súper alta resolución de Machu Picchu en la red, que tú puedes hacer, ¿cómo se dice? Zoom, muchos acercamientos de cámaras y ves muchos detalles como si estuvieras allí. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero eso ya está pasando
y estaba pensando Machu Picchu en hologramas, ¿no? Para... Y pintarlo, ¿no? Con spray holograma, ¿no? Para que no te metan a la cárcel, ¿no? También para poder... Esa es la idea, y Daniel Collazos lo ha visto cuando estuvo el año pasado aquí, de la experiencia inmersiva en el 360, ¿no? Que en este cuarto de proyección 360 que es circular, ¿no? La idea es poner todas estas imágenes, por ejemplo, de Machu Picchu, lo he visto con Choquequirao, entonces da la impresión de que está sumergido, ¿no? En el espacio, ¿no? Es una cuestión holográfica. Bueno, para terminar, muy brevemente, muchísimas gracias por todo. ¿Dónde los encontramos en redes y en qué proyectos están trabajando ahora? Si lo están haciendo, para que la gente los pueda encontrar. Tania. Bueno, yo tengo una página en Facebook, que es Tanya Tinyala oficial, página oficial. Y tengo un canal de YouTube en el donde yo misma hago mis book trailers. Entonces ahí me pueden encontrar. Y el proyecto en el que estoy ahorita es un nuevo libro que va a ser publicado este año, para lo cual iré en octubre a Perú, que se llama Surrealidades y que será publicado por Ediciones Hipatia. Ok, gracias, Tania. Daniel. Bueno, a mí me pueden encontrar en diversas redes sociales, Instagram, Twitter y, bueno, YouTube, más que nada, con el arroba Daniel Collazos B grande, al final, de Daniel Collazos B. Y, bueno, los proyectos que estoy trabajando ahorita, en ese momento estoy trabajando unos cuentos con mucha fe, haciendo todo lo posible por terminarlos y que salgan. Y aparte estoy ya procesando en mi cabeza una novela también con mucha fe, porque estas cosas son así de trabajo duro y con mucho esfuerzo y mucha fe para contrastarlo con la vida cotidiana. Muchas gracias, Daniel. Y a Sarko, terminamos contigo. Me ubican igual en Facebook con mi nombre, Sarko Medina Hinojosa, tanto en Facebook como también en otras redes. Tengo un blog donde dejo todos los cuentos desperdigados de todo tipo, escribo de varios géneros, es www.sarcomedinahinojosa.com. Y me pueden ubicar en TikTok como arroba el Comecuentos. De tanto en tanto me pongo a leer mis cuentos con algo de inteligencia artificial, no sé, ando viendo qué hago ahí, no sé, todavía no encuentro todavía, ¿no? El video viral, pero ahí estamos, ¿no? Y bueno, el proyecto sí, en realidad sigo escribiendo todo este universo que les he manifestado en ciencia ficción, ¿no? Tengo 2 líneas en realidad crónicas que sigo proyectando y bueno, esperando de que alguno de los machotes que he enviado a alguna de las editoriales pues dé luz verde por fin a los proyectos que están desde hace tiempo ya embarcados. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer estos cuentos a ti, Rocío, y gracias, compañeros, por esta bonita velada. Ok, muchísimas gracias a los escritores, los autores que nos acompañan hoy. Sarko Medina Hinojosa desde Arequipa, Tania Tiñalá desde Finlandia y Daniel Collazos Bermúdez desde Lima, Perú, ¿no? También quiero dar las gracias a Pandemonium Editorial y Michigan State University, que han hecho posible la publicación de Quipapacha, Futurismo Peruano, a Rael Silva, profesional de medios del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de mi universidad, y al mismo centro por hacer posible esta serie de conversaciones sobre el género de la ciencia ficción, el futurismo y otras manifestaciones de la ficción especulativa en la literatura peruana. Los invitamos a ver las conversaciones con otros escritores peruanos, miembros del colectivo Quipapacha, cuya obra también se encuentra antologada en este volumen. Muchas gracias y hasta la próxima.